Hola chicos, buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a trabajar hoy con la práctica número 9 para que por favor la vayan descargando de la plataforma. Ahí en la plataforma igual hay una presentación de laboratorio. Como vimos la semana pasada, que empezamos con la parte de formularios y que ahí venía algunos controles brevemente explicados. Igual en esa presentación están todos los demás controles que encontramos en el cuadro de herramientas del editor de Visual Basic, con una breve explicación como de los eventos que más vamos a utilizar, por lo menos nosotros. Como les he mencionado, tiene muchísimos más eventos y métodos y demás, pero esos son como los básicos. Entonces, en esa presentación pueden ir viendo el detalle. Ya esa sería la última presentación de laboratorio, porque de aquí en adelante lo que vamos a hacer es ir trabajándolos en las prácticas. La idea es que todos los controles de formularios los utilicemos en por lo menos una de las prácticas para que vean cómo funciona y si eventualmente después necesitan hacer algo que ya tengan el conocimiento, ¿verdad? Sobre todo cómo funcionan, cómo interactúan con los usuarios y cómo se debería hacer la programación. Así que entonces, por favor, vayan bajando esa práctica. Ahí les queda la presentación para que la vean. No la vamos a tomar ahora en clase porque, como les digo, es solo pues, una explicación y la vamos a hacer de todas formas en Excel conforme vayamos utilizando cada uno de esos controles para que no se haga demasiado enredo con demasiada información. Entonces voy a compartirles la pantalla para que vayamos trabajando en lo que es la práctica. Esta que tenemos acá es la plantilla. Como siempre, vamos a empezar haciendo un análisis de cuál es la información que tenemos en este documento. Acuérdense que esto es importante para que cuando lleguen a ver las instrucciones ya sepan más o menos dónde está toda la información, si se tiene que conseguir de algún lado, cómo se la podríamos conseguir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, este archivo tiene 3 hojas. Es un archivo XLSM, así que también tiene macros. Entonces, tenemos que ir a ver qué tipo de macros son las que ya vienen incluidas. En estas 3 hojas hay una que se llama puertos, que entonces aquí podemos ver que lo que tiene es en la columna A los nombres de los puertos y en la columna B tenemos el país en el que se encuentran ubicados esos puertos. No tenemos ningún otro dato en columnas y acá vean, llega hasta lo que es la fila 67, ya no hay más datos, es lo único que tenemos en esta hoja inicial. Después tenemos lo que se llama una hoja empresas, donde en empresas únicamente en la columna B tenemos nombres de empresas exportadoras. No hay absolutamente nada más en ninguna otra columna y acá en este caso vean que llega hasta la fila 128. Y por último tenemos una hoja que se llama exportaciones, que en esta hoja de exportaciones tenemos esta información. Entonces ya vemos que aquí hay una fecha, pero la fecha, ojo, no está en un formato fecha, está en formato general. Se indica que es una fecha porque representa los 4 dígitos del año 2020, 2 dígitos del mes, en este caso 09, y 2 dígitos del día 02. Entonces, digamos, esta primera sería el 2 de septiembre de este año. Así es como se están representando. Entonces, se los aclaro porque no siempre la forma en la que vienen dadas las fechas representan una fecha real, ¿verdad? Con el slash y la división de los meses y demás. Pero son formas en que podemos trabajarlo y lo que hay que hacer es reconocer cómo viene dada cada una de ellas. En la columna B tenemos el puerto, ¿verdad? Entonces aquí está de todos los puertos que teníamos en la hoja puertos, pues aquí hay algunos. En este caso, en la columna C tenemos los exportadores, que es lo que la información, alguna de las empresas de las que están en la hoja de empresas. Después tenemos también en la columna D el peso neto. En la columna E el precio por kilo. Estos sí son, en este caso, valores numéricos. Acá tenemos el valor total. Y en la G tenemos el estado de la carga. Vean que tenemos entregadas la mayoría. Por acá tenemos otro estado que es en tránsito. Y por acá tenemos otro estado que es el pendiente. Tenemos datos hasta la fila 72 y empezamos en la fila número 3. Lo demás es el título y los encabezados.
Ya habiendo hecho la revisión de lo que tenemos en la parte de Excel, vamos al programador. Como les digo, como ya está habilitado para macros, habría que ir a ver allá qué es lo que tenemos programado. En el explorador de proyecto, aquí vemos, bueno, las mismas hojas, no es que hay ninguna hoja escondida ni mucho menos, el objeto que representa el archivo, y aquí tenemos este formulario que se llama exportaciones. Donde entonces en exportaciones, tenemos, bueno, primero, este control que estoy marcando. Esto se conoce como el control multipágina. La multipágina lo que nos permite es, aquí como pueden ver, establecer páginas, ¿verdad? Como con pestañas, como en un folder, donde yo en cada una de las páginas puedo tener diferentes controles. Esto me facilita el ordenamiento por categoría, sea cual sea la categoría de datos que estoy solicitando, hace que no tenga que hacer tal vez un formulario tan grande, tan cargado de información, sino que puedo dividirlo en estas diferentes categorías. ¿Cómo utilizo yo esto multipágina? ¿Cómo lo inserto más bien? Vamos a hacer un ejemplito aquí solo para que lo vean. Entonces aquí tengo el cuadro de herramientas, el control multipágina es este que tenemos aquí, ven que es como una carpetita. Entonces yo aquí llego y lo incluyo. Básicamente esto es lo que se va a ver ahí. Si yo quiero añadir más páginas, hago clic derecho para ponerle nueva página. Si quisiera más, aquí igual le vuelvo a poner. Si quisiera eliminarla, pues le digo eliminar. O eventualmente vean que le puedo cambiar el nombre. Ojo aquí porque esto es algo interesante. El control multipágina es un control que se compone de varios objetos diferentes. Cada página es un objeto. Vean que aquí, por ejemplo, si me vengo a la página 1, aquí tengo en la ventana de propiedades que ese es un objeto que en este momento se llama Page 1. Y acá puedo ir navegando por cada una de las páginas y cada una puede tener entonces cambios en sus características. Las características, las propiedades van a ser las mismas porque son páginas todos, pero yo puedo cambiarlas de una a otra. Entonces, así es como yo puedo ir dividiendo los controles. No sé si estoy hablando de información de clientes. En una de las pestañas yo podría poner los datos personales. En otra de las pestañas yo podría poner, no sé, información académica. Bueno, no, de clientes no importaría, tal vez de empleados. En otra podría poner experiencia profesional. En otra podría poner, no sé, capacitaciones adicionales. Y entonces estoy cambiando esa información para que se vea bastante ordenada. Entonces vean que es bastante sencillo. Si yo ejecutara esto, pues para efecto del usuario, en cualquiera de las dos lo podemos ver. Yo lo que hago es que voy navegando entre las diferentes pestañas. Ahora, ojo que esto también es importante. Vean que, por ejemplo, aquí este botón, todos estos controles están en esta que se llama detalle de carga. Entonces, desde datos generales yo no puedo acceder a esos controles. Yo tengo que pasarme de hoja desde el punto de vista del usuario para poder acceder a ellos. Por eso tienen que estar muy bien ubicados para que la navegación y la inclusión de datos y demás como que sea muy natural para el usuario, que no sea algo como que necesito venir a ver aquí para poder ir a llenar a otra página, sino que ordenarlos de forma que la información se presente no sé, de una manera coherente con el uso que se le va a dar. Igual aquí ven esto, ¿verdad? Y bueno, en estos casos estos no tienen nada. Pero entonces esa es la forma en la que se navega. Nuevamente se llama el control multipágina. Es esta carpetita que tengo acá. Este de aquí lo voy a eliminar, porque no lo necesitamos. Voy a devolver el tamaño a más o menos como estaba. Y entonces este es el control que tenemos, que ese es nuevo, ese no lo habíamos usado, el multipágina. Adicionalmente, bueno, aquí tenemos estas etiquetas, estas 4. Tenemos es un cuadro combinado. Acuérdense que yo lo selecciono y aquí en la ventana de propiedades puedo ver el nombre que se le asignó y el tipo de control que es. Entonces, a partir de eso, ya yo me fijo y no voy a tener dudas de cómo debe comportarse. Este es un cuadro combinado, igual que este que se llama exportador CMB. Este, en cambio, es un cuadro de texto, textbox, igual que la fecha es un textbox. Este registrar es un botón de comando, vean que aquí lo tengo, command button,
Y acá, cuando me paso de página, aquí tengo otras etiquetas. Estos 3 son cuadros de texto, el precio por kilo, el peso neto y el valor total. Aquí tengo otro botón de comando y este es otro que es nuevo. Este control se llama Toggle Button. El Toggle Button funciona, vamos a hacer el ejemplito otra vez acá, para que vean. Funciona parecido, vamos a ponerlo, es este que tenemos aquí. Vamos a poner acá. Y funciona parecido a los botones de opción. Esto lo vamos a hacer así para que lo vean. Entonces, habíamos dicho que los botones de opción son controles de tipo booleano. Cada uno tiene un valor separado de los otros, pero ¿qué era lo que habíamos dicho? Entonces, yo selecciono uno y cada vez que selecciono uno, se desmarcan los otros botones de opción que estén ahí trabajando, ¿verdad? Esta es la forma en la que trabaja el botón de opción. El toggle button parece un botón, pero en realidad se comporta, un botón de comando, digo, parece un botón de comando como este salir, pero se comporta como un botón de opción. Tiene 2 estados también, tiene un valor booleano. Falso, que es aquí, cuando yo lo inserto, es el valor por defecto, que es como que el botón está hacia arriba, no está presionado. Entonces, como no está presionado, su valor es falso. Cuando yo lo presiono, queda empujado, su valor es verdadero. Entonces, yo tengo un par de opciones. Por ejemplo, puedo utilizar los botones de opción o puedo utilizar este tipo de botón para que el usuario escoja. Y entonces, dependiendo del valor falso o verdadero que tenga este botón, pues entonces ya yo sé cuál es la selección del usuario. ¿Ok? Ahora vamos a ver en la práctica con detalle cómo podríamos utilizarlo, porque puede ser confuso, así como, bueno, presionado o no presionado. Adicionalmente, lo que tiene el toggle button es que dentro de sus propiedades, si nosotros nos venimos acá, vean que hay una aquí que se llama triple state, que por defecto está en falso. Si yo le pongo verdadero, entonces este botón va a tener 3 valores posibles. Nuevamente, falso es cuando no está presionado el botón. Vamos a ejecutarlo para que lo vean. Este es falso, no está presionado. Tengo este intermedio que va a tener el valor nulo y este que va a tener el valor verdadero, que es cuando está completamente presionado. Entonces, si tengo 3 opciones, como habíamos dicho acá, pues entonces yo también podría trabajar con este tipo de botón poniendo esa propiedad en verdadero. Entonces, nuevamente, este es verdadero, este es nulo y este es, perdón, me equivoqué. Este es falso, que no está presionado, este es nulo y este es verdadero porque sí está presionado. Entonces, puedo escoger a partir de esos valores también, el usuario puede decir qué es lo que quiere hacer. Como les digo, ahora en la práctica vamos a verlo con detalle para que les quede un poquito más claro cómo podríamos trabajarlo. Pero nuevamente, entonces, tiene valor booleano, con la excepción de que tiene un valor adicional que podría ser el nulo cuando la propiedad triple state está en true. Después, eso es lo que tenemos ahí. Estos son todos los controles, esto lo voy a borrar, que tenemos en este formulario. Ya habiendo determinado qué es lo que tenemos en todo el archivo, pues entonces ahora vamos a ir a ver cuáles son las instrucciones, qué es lo que tenemos que ir trabajando. Entonces me dice, bueno, mediante el editor de Visual Basic, vamos a ir a la página que se llama Puerto PG. Entonces ya dijimos que cada una de las páginas tiene un nombre, cada una es un objeto. Esta se llama Carga PG. Entonces, si me paso a esta, aquí dice Puerto PG. Ahí ya ubiqué la hoja de la página de la que me están hablando. Me dice que aquí tengo que seleccionar el cuadro de texto llamado país TXT y lo vamos a deshabilitar. Entonces, el país TXT es este. Aquí puedo corroborar y vamos a deshabilitarlo. Recuerden que deshabilitar es poner el valor de la propiedad enabled en falso para que se pueda presentar información, pero que el usuario no pueda editar. Entonces, para este control buscamos
la propiedad enabled, que está en true por defecto, y la ponemos en falso. Entonces ya con eso está deshabilitado. Ahora me dice, vamos a ir a la página que se llama carga, que es esta otra. Y ahí vamos a deshabilitar el cuadro de texto que se llama valor txt. Entonces ese sería este de acá. Como les digo, si no están seguros de cuál es, aquí pueden venir, pueden escogerlo por nombre, digamos que es peso neto, y entonces ya les va a marcar cuál es el control correspondiente. Entonces lo seleccionamos, valor total, y también lo vamos a deshabilitar. Nuevamente es la propiedad enabled, y acá la ponemos en falso. Ahora me dice, vamos a cambiar el texto del control del tipo botón de alternar llamado estado TGG de manera que indique pendiente al desplegar el formulario. El texto del control es la propiedad que se llama caption. Aquí vean que ya la idea es que ustedes vayan a partir de la instrucción identificando cuál es la propiedad que tienen que ir utilizando. Entonces vamos a ir a buscar para el botón, que es este, estado TGG, vamos a irnos al caption y le vamos a poner pendiente. ¿Okay? Ahora me dice, cambie el valor de la propiedad triple state de ese mismo control a verdadero y verifique que la propiedad value tenga el valor falso. Por defecto, como les había dicho, cuando yo incluyo un botón de alternar, el valor es falso. Entonces aquí podemos solo venir a verificar que sí es falso. Y aquí está la propiedad triple state, que es la que dijimos vamos a poner en verdadero para que tenga los tres posibles valores, falso, nulo o verdadero. ¿Okay? Ahora, vamos a asignar a los cuadros de texto llamados precio por kilo, peso neto y valor, el valor 0. Y los vamos a alinear a la derecha del control. Entonces, vamos a venirnos acá. Yo les había mencionado antes que cuando a varios controles les vamos a cambiar la misma propiedad por el mismo valor, pues entonces podemos seleccionarlos todos. Entonces vamos a hacerlo como así. Ahí con cuidado que no se cambie, que no se seleccionen las etiquetas. Entonces ahí decía que les vamos a asignar el valor 0. Entonces venimos a value y aquí le ponemos un 0, así tal cual. Y para cambiar la alineación, venimos a esta propiedad que se llama TextAlign, que por defecto está hacia la izquierda por ser un texto, y a esta le vamos a poner, tiene las opciones de alinear al centro o a la derecha, entonces vamos a darle a la derecha. Entonces así es como se va, cómo se va a visualizar este tipo de valores. ¿Okay? Ahora me dice, ejecute el formulario y verifique en qué momento se encuentran disponibles los botones registrar y salir de TN. Entonces vamos a ejecutarlo. Aquí está salir, está solo en detalle de carga y el registrar BTN está acá, solo en datos generales. Entonces, como les dije antes, cada página tiene sus propios controles y pues para llegar a uno tengo que habilitar la página en la que está ubicado. Esto es lo que me dice por ahí. Entonces ahora me dice que desplace ambos botones para que estén disponibles en todo momento, perdón, durante la ejecución del formulario. Desplazarlos para que estén disponibles siempre significa que tengo que sacarlos de las páginas, de manera que estando fuera de alguna página esté disponible para toda la ejecución del formulario. Entonces yo puedo agarrar el salir, por ejemplo, lo pongo por acá y puedo venir aquí, agarrar el registrar y ponerlo por acá. Entonces por ahí ya digamos que lo marco, voy a correr un poquito, ahí, más o menos por ahí, ya los tengo listos. Ya están fuera de las páginas, entonces si yo ejecuto el formulario, siempre voy a tener disponible tanto el del registro como el de la salida. Esa es la forma, para que vean cómo es que se van comportando. Y ahora dice, cambie los valores de las propiedades de ambos botones de manera que tengan un ancho de 75
y la letra sea de tipo Bookman All Style cursiva 9. Entonces, el ancho, vamos a marcar los dos. El ancho va a ser de 75, el ancho es con el width. Y la letra con el font. Acuérdense que aquí hacemos el clic sobre los puntitos, buscamos el tipo de letra, cursiva, tamaño 9 y le damos a aceptar. Entonces, eso son los cambios solicitados para el formulario. Voy a cerrar aquí para ir a salvar el archivo. Aquí yo le voy a cambiar el nombre para no alterar la plantilla original de la práctica, para que me quede aquí en el grupo de ustedes. Y aquí ya lo tenemos listo. Acuérdense todo esto ir cambiando. Acuérdense cualquier error que les presente que me vayan diciendo. Revisen muy bien que se puedan hacer todas las cosas en sus máquinas, sobre todo pensando para efecto del día del examen. Si hay algo que les está generando error por la versión, por lo que sea, pues entonces les recomiendo que de una vez empiecen a trabajar en el laboratorio virtual para que ya estén acostumbrados a utilizarlo para el día del examen y que no tengamos problemas porque hay algo mal instalado, porque no saben cómo hacer algo, etcétera, etcétera. ¿Okay? Cualquier duda igual me avisan. Esta sería entonces la primera parte del ejercicio, que eso es pura edición, diseño del formulario. No tiene mayor complicación. Y ahora vamos a ir a ver esta parte que es la más bonita, obviamente, la parte donde ya vamos a programar, ya vamos a tratar de decirle cómo comportarse a este formulario. Entonces, en el ejercicio 2, primero me dice que genere una macro en el evento activate del formulario. Ojo que aquí, todavía en este punto, en las instrucciones estamos poniendo cuál es el evento, en este caso activate, y cuál es el objeto, en este caso el formulario, en el que ustedes tienen que hacer la programación. Poco a poco van a ver que vamos a ir cambiando eso, igual como en esta parte, ¿verdad? Que ya no decía ponga la propiedad de enable en falso, sino que les estoy diciendo deshabiliten los cuadros de texto. Ustedes tienen que saber que es enabled en falso. Pues igual acá, después vamos a ver que las instrucciones van a ser cuando se despliegue el formulario que haga tal cosa. Ya ustedes tienen que saber que puede ser el objeto formulario, puede ser en el evento initialize o puede ser en el activate. Y así es como ustedes tienen que ir aprendiendo a utilizar estas cosas. En este caso, como les digo, es el activate del formulario, entonces ya sabemos que es ahí. Vamos a darle doble clic al formulario para desplegar la ventana de código. En este caso, el formulario, el evento por defecto que tiene es el clic, pero yo no quiero que sea en el clic, sino en el activate. El clic tengo que esperar a que el usuario haga clic en algún lugar. En cambio, el activate es apenas se despliega que se ejecuta. Entonces voy a seleccionar el activate. Este lo voy a borrar porque si no lo ocupo. Y aquí es donde yo voy a venir a trabajar. Entonces, ahora me dice, lo que tiene que hacer esa macro es cargar los nombres de los puertos que se encuentran en hoja puertos en el control puertos CMB. Y lo otro, cargar los nombres de las compañías exportadoras que se encuentran en hoja empresas en el control exportador CMB. Es decir, tengo que venir a esta hoja y voy a leer todos los puertos desde la fila 3 hasta, en este caso, la 67 y voy a poner el nombre de los puertos. En esa misma macro voy a venirme a la hoja empresas, voy a leer de la fila 2 a la fila 128 y voy a poner cada una de estas empresas en el otro cuadro combinado. Eso es lo que necesito hacer. Pero ahora bien, digamos, ya vimos que podemos utilizar el ciclo, la vez pasada lo trabajamos, el for, donde yo llego y me fijo y le digo, bueno, en los puertos es hasta la fila 67 y en las empresas es hasta la fila 128. Pero también les había dicho, bueno, que podríamos utilizar también el row source, por ejemplo, donde yo especifico, estas son las celdas que quiero leer. Lo que pasa es que, bueno,
Aquí, digamos, yo tengo, vamos a hacerlo en cuartos. Aquí yo tengo hasta la fila 67. Si yo uso el row source o utilizo un ciclo y en el ciclo pongo siempre de la fila 3 a la fila 67, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, yo borro todo esto, digamos que aquí ya no está, esto tampoco, o sea, vamos a hacerlo diferente. Voy a borrarlo todo para que sea más claro. Entonces, resulta que ahora, por cualquier razón, ya no estoy exportando a tantos puertos. Entonces, si yo le digo que lea hasta la fila 67, lo que va a hacer es que va a leer la 55, la 56 también la va a leer y la va a incluir como un espacio en blanco. Esta también, y así hasta la 67. Entonces, en realidad se ve feo como que haya tantos espacios ahí vacíos y si el usuario escoge uno de esos espacios vacíos, vamos a tener problemas aquí, porque aquí no vamos a tener un nombre de un puerto. Y yo necesito para cada carga que esté el nombre del puerto, ¿verdad? Eso es una de las cosas. La otra, ¿qué pasa si más bien ahora, en vez de terminar en 67, resulta que yo metí más? Aquí no importa que estén repetidos, sino que dije, mira, ahora voy a exportar a más puertos. Entonces ahora yo tengo puertos hasta la fila 79. Pero si yo utilicé el row source hasta la 67, me va a leer hasta aquí y me va a ignorar lo demás. Igual si yo le di un ciclo y le dije lea hasta la fila 67, va a llegar hasta aquí y me va a dejar por fuera todo lo que haya después de eso. Entonces, la idea es que nosotros cuando tenemos valores que pueden cambiar con bastante frecuencia, pues entonces voy a eliminar esto para que no me quede ahí más. La idea es que nosotros establezcamos las instrucciones para que automáticamente se calcule cuál es la última fila por leer. Y entonces no tengamos el problema de que estamos leyendo más filas de la cuenta o que estamos leyendo menos filas de la cuenta. Entonces, valores que son estáticos, por ejemplo, que permanecen la mayoría del tiempo sin cambiar. Yo podría decir, para cuando tengo los empleados, bueno, no, tal vez empleados no, más bien, ay, no sé, ingredientes de una receta. O sea, las recetas difícilmente cambian radicalmente, ¿verdad? Entonces, tal vez podríamos decir que se mantienen estáticos. Eso no va a cambiar mucho, entonces yo puedo leerlos, están de tal a tal línea y demás. Sin embargo, cuando tengo este tipo de cosas que yo puedo ir cambiando, la cantidad, el catálogo de servicios, el catálogo de productos, los puntos de venta, agentes vendedores, todo eso que cambia con mucha frecuencia, es mejor que se haga el cálculo automáticamente para evitar esos fallos en la información que estoy presentando a los usuarios. Entonces, eso es algo de lo que vamos a ver ahora. Hay una función de la aplicación de la hoja activa que me permite establecer para una columna específica cuál es la última fila con datos. Y entonces yo solo utilizo esa función y automáticamente voy a quedar cargando todos los datos que necesite. Esa es una de las cosas que tenemos que considerar ahí. Entonces yo puedo venir a leer a la hoja puertos y ojo ahí, vengo a leer a la hoja puertos. Tengo que garantizar en las instrucciones que no importa si la hoja activa era exportaciones, empresas o puertos, cuando yo voy a desplegar el formulario, las instrucciones van a venir a leer a la hoja puertos. Porque si esta es la hoja que está activa en el momento en el que yo ejecuto el formulario y yo solo le digo, lea la columna A, va a venir a leer estas fechas y me las va a cargar en el control que se llama puertos CMB. Entonces voy a tener un error. Entonces, nuevamente, tengo que incluir la instrucción para que Visual Basic entienda que tiene que venir a la hoja puertos y que de aquí es de donde va a leer. Después se va a pasar a la hoja empresas y va a leer, en este caso, de la columna B. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, ya habiendo explicado, digamos, esos elementos, vamos a venir. Vamos a establecer nuestro algoritmo inicial. Esta es la práctica 9.
Ese es el ejercicio 2A. Bueno, sí, 2A. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto lo voy a borrar. Primero, como ya les dije, tengo que garantizar que voy a leer la hoja correcta. Entonces, como estamos aquí, vamos a poner. Esta es la forma en la que yo activo una hoja. ¿Okay? Tengo entonces esto primero, worksheets. Esto que está aquí, worksheets, es la colección de todas las hojas que podrían ser activadas en un momento específico. Van a ser las hojas de todos los libros que se encuentren abiertos en ese momento. Yo entre paréntesis y entre comillas, porque es un texto, tengo que poner después el nombre de la hoja. Y el nombre de la hoja se escribe tal y como se visualiza aquí entre este paréntesis. Bueno, en este caso no llevan las comillas, pero para efecto de la utilización de esta instrucción sí tengo que ponerlo. Porque si no lo pongo, va a asumir que puertos es una variable de memoria, va a ir a leer la variable de memoria y va a ir a activar la hoja con el nombre contenido en esa variable de memoria. Entonces, aquí sí tengo que poner. Pongo el punto y le doy la orden actívese. Esa es la forma en la que yo voy a trabajarlo. Así que tengo esto, entonces yo tengo que determinar cuál es la última fila con datos. Entonces, a última fila, yo le voy a asignar el valor de la última fila con datos. Ahí aquí dice. Última fila con datos. ¿En cuál columna? Porque les dije que esto tengo que ver la columna. En el caso de la hoja puertos, dijimos que los nombres de los puertos están en la columna A. Entonces, yo me vengo aquí y le digo de la columna A. Eso es lo que me interesa hacer. Ahora, establezco, ¿verdad?, el rango de lectura donde yo sé que empiezo a leer en la columna 3. Eso siempre me voy a tener que fijar, perdón, en la fila 3. Y hasta la última fila. Entonces, yo aquí le diría, mientras... bueno, tengo que decir cuál es el valor de la fila. A fila le voy a asignar entonces el valor 3. Y aquí yo le digo, mientras la fila sea menor o igual a última fila, que es la que estaba calculando por allá, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Lo único es añadir el valor, lo que haya en la columna A este control, que se llama puerto.cmb. El método con el que yo añado valores en un cuadro combinado se llama addItem. La vez pasada, como utilizamos el root source, no era necesario que nosotros lo asignáramos de esta forma. Pero entonces, cada elemento de la lista desplegable, yo tengo que incluirlo mediante una cláusula addItem. Perdón, un método addItem. Entonces pongo el nombre del objeto, punto addItem, espacio, y después del espacio pongo qué es lo que tengo que escribir. En este caso, ¿qué tengo que escribir? Lo que haya en la columna A para la fila que estoy leyendo. ¿Cierto? Así entonces va a leer de la 3 hasta la que sea la última fila. No importa si es la 60, si es la 1500 o si es la 50,000. Esto es lo que va a hacer. ¿Okay? Esto de aquí lo voy a eliminar. Así que hago toda la lectura. Entonces tengo que hacer algo muy parecido. Solo que esta vez tengo que hacer unos leves cambios, pequeños cambios. Primero, voy a activar ahora la hoja Empresas, que es donde están las compañías exportadoras. Así que tengo esa hoja activa. Para esa hoja voy a cambiar la última, voy a calcular la última fila. En este caso, aquí ya dejé de utilizarla en la hoja puertos, entonces puedo utilizar la misma variable de memoria, porque ya no la necesito para puertos, ahora solo la necesito para empresas. En este caso,
Si yo me paso a empresas, los datos están en la columna B. Entonces, como están en la columna B, digo, ok, la última fila, voy a calcular la última fila con datos, pero para la columna B. La fila, en este caso, empieza en la 2. Perdón, los datos empiezan en la fila 2. Entonces, a fila le voy a asignar el valor 2. Y aquí esto se mantiene mientras la fila sea menor o igual a la última fila, pues entonces se va a incluir esta vez en el control. Sigo yo en problemas con este teclado. Exportador CMB. Le asigno lo que hay en la celda B con la fila que estoy leyendo. Esa es la forma en la que lo vamos a trabajar. Cualquier duda, pregunta, me van diciendo, ¿verdad? No veo ninguna ni escrita ni manos levantadas. Ok, entonces continuamos. Esto es lo que vamos a hacer. Entonces, así que ya dijimos, ya tenemos el objeto y tenemos el evento. El objeto es el formulario, el evento es el activate. Ya tenemos establecido el algoritmo, cómo vamos a trabajarlo. Ahora lo que corresponde es decir cuáles variables de memoria deberíamos declarar. En este caso, esto es un método y este es un nombre de una hoja, no necesita variable de memoria. Última fila, sí es un valor que yo tengo que almacenar en algún lado porque lo necesito aquí y después necesito utilizarlo aquí. Esto que tengo acá va a ser una función, ya les dije, de las hojas, de la hoja activa, entonces lo asigno a una variable de memoria que va a ser última fila. Entonces, esto tiene que ser una variable de memoria. Fila, que va a tener un valor de 3 y va a ir cambiando, también tiene que ser una variable de memoria. ¿Okay? Aquí trabajamos con ellas dos, aquí es un método, esto estamos leyendo una celda específica, entonces la leemos directamente del archivo. Y esto pues pasa lo mismo con esta parte de acá. Entonces estas son las dos que tenemos. Ahora, ¿qué tipo de dato deberían tener estas dos variables de memoria? En este caso, nosotros podríamos decir con un byte es suficiente. Porque en empresas es donde hay más datos y llega hasta la fila 128. Y el byte, acuérdense que va desde la 0 hasta la 255. Como son números de fila, no necesitamos decimales. Sin embargo, recuerden que aquí nosotros no sabemos hasta dónde va a llegar. Ahora está hasta la 128. Pero ¿qué pasa si de repente tenemos 350 empresas que están exportando? Entonces, en ese caso, cuando se le asigne el valor 350 a la variable byte, me va a generar un error de la ejecución, porque excede el tamaño máximo para ese tipo de datos. Entonces, para evitar esos problemas, porque no sabemos hasta dónde puede llegar, podemos utilizarlo con un valor integer. Acuérdense que el integer llega hasta 67,000, algo así, si no me equivoco, ¿sí? Entonces, si ustedes en algún momento estiman que va a exceder esa cantidad por los datos que tienen, porque saben que está creciendo mucho, por lo que sea, entonces es mejor que utilicen un tipo de datos long, que ese sigue siendo un número entero, pero que permite muchísimos más valores. Entonces, dependiendo de eso, pero, por ejemplo, para efecto nuestro del curso, con que utilicen un integer va a ser más que suficiente. Entonces, así lo vamos a ir a declarar, vamos a ir a trabajar. Entonces, lo primero es la declaración de las variables. Vamos a venir aquí. Ya teníamos, dijimos, el objeto y tenemos el evento en... Entonces, aquí vamos a poner fila de tipo integer y vamos a poner última fila que también va a ser de tipo integer. ¿Okay? Entonces, ahora vamos a empezar. Vamos a activar la hoja puertos con el método activate. Como dijimos, así que ya estoy en esa hoja, ya sé que voy a leer los datos correctos, ahora sí voy a calcular la última fila y les voy a escribir la instrucción, se las voy a ir explicando, tienen que aprendérsela así,
bueno, no aprendérsela, pueden anotarla o ese tipo de cosas, pero yo se la voy a ir explicando para que entiendan el comportamiento. Cuando entienden el comportamiento es más fácil que se acuerden de cómo se tiene que escribir. Dijimos, es una función. Como es una función, entonces la asignamos a la variable fila, el resultado de la función. Entonces, lo que hacemos es que decimos, ok, para la hoja que está activa, en este caso es la hoja puertos porque la acabamos de activar. Entonces vean que ponemos active sheet. No ponemos activate. Tengan cuidado con eso porque es un error bastante común que se pone activate sheet y entonces no les funciona. Es la hoja activa. Vamos a decirle que mediante los puntos vamos a utilizar las jerarquías de los objetos. Para el objeto que se llama hoja activa, vamos a trabajar con las celdas y esas se ponen así, cells. ¿Qué vamos a hacer con las celdas? Entonces vamos a abrir paréntesis y le vamos a decir, ok, vamos a ir a contar las filas. Las filas y a eso lo vamos a contar. ¿Ok? Ahora tenemos que decirle para cuál columna de la hoja que está acá. En este caso, los puertos dijimos que estaban en la columna A. Entonces eso lo ponemos entre comillas así, A. Y cerramos paréntesis. Ya con eso le estamos diciendo, entonces vamos a contar las filas de la columna A para la hoja activa. ¿Qué es lo que queremos hacer con eso? Esta es la parte que es más enredada, pero créanme que así es como funciona. Nos vamos a ir hasta el fondo, o sea, la última fila posible que podría tener esa hoja, hasta el final. Por eso le ponemos enter. Entre paréntesis le decimos, nos vamos a mover hacia arriba. XL es de Excel, up de arriba. ¿Okay? Desde entonces, la última fila posible, nos vamos a mover hacia arriba. Vamos a ir leyendo y leyendo cada una hasta que encuentre una celda en esta columna A que tenga datos. Cuando la encuentre, me va a devolver el número de la fila. Por eso pongo el row. Y esta es la forma en la que trabaja. Ahora usted me puede decir, profe, ¿no es más fácil, digamos, empezar en la fila 2 y leer hacia abajo para ver cuándo ya está vacío? Sí, en buena teoría es más fácil, pero créanme que yo lo he probado y no funciona. Esta es la forma en la que funciona perfectamente. Entonces, nuevamente, para la hoja activa vamos a trabajar con las celdas. En las celdas vamos a contar las filas de la columna A. Nos vamos a ir hasta el fin de la hoja. Vamos a subir hasta encontrar una fila con datos y cuando la encuentre, voy a devolver el número de fila. Entonces, vean, vamos a hacer esta instrucción, no tienen que ponerla, solo es para que vean, es un ejemplo, última fila. Para que me la despliegue ahí, vamos a ejecutar esto. Y entonces, ven, es la 67, la última fila con datos, que si yo me vengo acá, voy a cerrar esto, ya habíamos visto que efectivamente la última fila con datos es la 67. Igual, si yo eso lo cambio, automáticamente me lo va a cambiar. Si yo le quito, vamos a ponerle aquí, vamos a quitar todo eso. Si yo vengo y ejecuto el formulario, en este caso, ¿ves? La 52 es la última que tiene datos. Entonces vean que esto es bastante cómodo porque yo puedo ir a hacer esos cálculos automáticos. No necesito estar fijándome, ni tampoco necesito que los usuarios tengan que acceder a la programación para poder actualizar los valores. ¿Okay? Entonces, por ahí vamos. Así que entonces ya yo tengo la última fila. Esta instrucción la voy a quitar. Entonces ahora hacemos el ciclo. Donde el ciclo, en este caso, yo le voy a decir desde que la fila sea igual a 3 hasta ¿dónde? Hasta última fila. Ya ahí yo no tengo que poner el valor, porque igual si yo se lo pongo queda limitado al número que yo ponga ahí. Puede ser de más, puede ser de menos. En cambio, ya teniendo última fila ahí, pues entonces que automáticamente vaya a leer todo eso. ¿Qué es lo que hago aquí? Dijimos entonces, al control que se llama puerto CMB, vean que aquí donde pongo el punto, ya ahí me salen todos los eventos, todas las propiedades que eventualmente yo pueda trabajar desde la programación. El método que necesito en este caso es el add-in. Así que ahí lo pongo.
espacio. ¿Y qué es lo que le tengo que poner ahora? El valor que quiero añadir al cuadro combinado. Entonces yo le digo, ¿qué es lo que quiero añadir? Lo que hay en la celda A para la fila que estoy leyendo. Entonces le pongo el range de A con el trim de fila, esto es lo que ya hemos visto, el contenido de eso. Entonces, si yo ejecuto en este momento, vean que aquí ya tengo todos los puertos cargados. Y siempre automáticamente desde el primero hasta el último. Ahí no tendría ningún tipo de problema. Ahora, esta es la primera parte. Dijimos que en esta misma macro vamos a cargar este otro. Entonces, ahora vamos a copiar, de hecho, lo vamos a copiar aquí. Esto mismo, pero ¿qué le voy a cambiar? Como hicimos en el algoritmo. Ahora voy a ir a la hoja empresas. Igual, para la hoja empresas voy a calcular la última fila, pero esta vez de la columna B. ¿Ok? Porque acuérdense que en empresas, acá, los datos están en la columna B. Dijimos acá también que empezábamos en la fila 2 en este caso, entonces hacemos el cambio aquí desde que la fila sea 2 hasta la última fila y obviamente tenemos que cambiar aquí cuál es el control en el que vamos a incluir ese valor, sería exportador CMB, y acá ¿qué es lo que va a copiar? Igual como hicimos antes, la fila B. Entonces, cuando yo ejecuto esto, donde se activa el formulario, automáticamente aquí tengo todos los puertos, eso ya lo vimos, y automáticamente aquí tengo todas las empresas que están ahí en la lista. ¿Okay? Y de ahí puedo escoger alguno de los valores. Ojo acá, un detalle que también es importante. Por ejemplo, si aquí sucediera, ya les enseño esto. Supongamos que este valor, el nombre del puerto, no es un valor que tenga obligatoriamente que estar incluido en la hoja. Lo que me interesan son los países. En ese caso, si yo calculo la última fila a partir de A, me va a decir aquí la última fila es la 52. Aunque eventualmente yo tengo valores en esta otra fila, hasta la 67. Entonces, tengo que tener cuidado porque eventualmente podría perder información cuando permito esto de que haya espacios vacíos. Siempre que tengan ese tipo de situaciones, porque a veces suceden, entonces la recomendación es que cuando calculan la última fila con datos, la calculen en una columna donde los datos sean obligatorios, que siempre están metidos. Entonces, aunque aquí llega a 52, como aquí llega a 67, entonces sería mejor leer la columna B. Entonces se los dejo como una nota por ahí al margen para que lo tomen en cuenta. Sobre todo para cuando vamos a escribir datos, que eso lo vamos a hacer ahora. Pero ahí siempre traten de utilizarlo a partir de los datos que son obligatorios. Cuando vamos a escribir, van a ver ahora por qué. Ok, vamos a salvar esto. Y vamos a ir al siguiente ejercicio a ver qué nos pueden hacer. Dice ahora, genera una macro en el evento change del control puerto CMB que funcione de la siguiente forma. Solo si se seleccionó alguno de los valores del cuadro combinado, dicho valor debe ser buscado en la hoja puertos. Al encontrar el valor del puerto seleccionado, se debe escribir el nombre del país en que se encuentra dicho puerto en el control llamado país X. Esto es muy parecido a lo que habíamos hecho con las pizzas. El usuario escogía una pizza y verificábamos que realmente no estuviera vacío y en ese caso íbamos a buscar la pizza y desplegábamos los ingredientes. Pues vean que es esto mismo. Hay muchas cosas de estas que se van a aparecer
en lo que vamos a buscar, lo que vamos a hacer. En este caso tenemos el puerto, lo vamos a buscar y así que lo encontramos, desplegamos el país en otro de los controles. Entonces, para efecto de nuestro algoritmo, vamos a copiar este. Así, porque es muy, muy parecido. Y aquí, acuérdense que también que la idea es que nosotros, si podemos reciclar algún tipo de programación, pues se puede hacer teniendo en cuenta cuáles son todos los cambios necesarios, ¿verdad? Pero entonces aquí podemos ver, en este caso, bueno, si puerto CMB es diferente de VNullString, aquí me falta algo. ¿Qué me falta? Vamos a ver. Vamos a ejecutar esto para que se visualice bien. Cuando yo ejecuto esto, el evento activate, yo fui a puertos, copié los puertos aquí en la lista, vine a empresas, copié las empresas aquí en la lista. Entonces, en este momento, la hoja que está activa es la de empresas. Si yo selecciono aquí un puerto y yo solo le digo que lea la columna A y compare con lo que está aquí, nunca la va a encontrar porque la hoja que está activa es empresas. Entonces, antes de hacer la búsqueda, yo tengo que decirle a Visual Basic, devuélvase a la hoja puertos y haga la búsqueda en puertos. ¿Okay? Entonces, tengan cuidado con eso porque muchas veces algo les falla y no es en realidad que está mal, no les falla, sino que les faltó eso de activar la hoja correcta. Entonces, lo primero que vamos a hacer, y lo vamos a incluir en nuestro algoritmo, que es lo que me está faltando aquí, es incluir, vamos a ponerlo acá, copy, control V, esta parte. Esto mismo que tenemos acá, lo voy a copiar, pero ya les digo. Lo puedo copiar más bien aquí como el paso 2. Si el puerto es diferente de VNullString, porque si no escogió nada, no tengo que ir a buscar nada. Entonces, aquí es donde yo voy a dar, a empezar a copiar. Aquí la fila se mantiene, que empieza en 3. La última fila, en este caso, la voy a calcular exactamente como la calculé aquí. Porque si aquí no lo hago de esa misma forma, lo que va a suceder es que igual va a quedar limitado a un número específico en vez de tener la facilidad de que incluye todos los valores que estén ahí. Mientras fila sea menor a última fila, menor o igual. En realidad es aquí menor o igual. Si lo que hay en la columna A de la hoja, bueno, aquí esto sería 4, 5, aquí sería 5, 1, 5, 2. Entonces, si lo que hay en la columna A es igual a lo que tengo, en este caso, en puerto CMB, entonces esta la quito, esta no la necesito. En vez de copiar lo que hay en B en ingredientes, lo voy a copiar en el cuadro que se llama país TXT. Cuando ya lo encontré, salgo del ciclo, ¿verdad? Y así, eso es lo que tengo que hacer, básicamente. Igual que en el caso anterior, ¿cuáles son las variables que ocupamos de memoria? Necesito fila y necesito también última fila, que es esta de acá. Esas van a ser las variables de memoria con la misma consideración de lo que les dije antes, que como no tenemos certeza de qué número va a ser, pues es mejor dejarle un valor integer. Entonces, habíamos dicho que eso se hace en el evento change del control puertos CMB. Entonces, ¿cuándo sucedía este evento? Cada vez que el usuario, además, corrámoslo aquí. ¿Cuándo sucede? Cada vez que el usuario hace esto. Aquí escojo una, ahí sucede un change. Aquí escojo otra, vean que no me he pasado de control.
que cuando me paso con el tab o con el cursor así de un control a otro, ahí es cuando sucede el after update. En este caso, si yo estoy aquí, yo no me he pasado, solo estoy cambiando el valor escogido. Entonces, ahí es cuando sucede el change. Y eso es lo que yo quiero, que cada vez que se cambia un puerto, automáticamente quede el nombre del país en este otro cuadro. Entonces, ahí voy a ir a hacerlo. El evento change es el evento por defecto de todos los cuadros combinados. Así que yo voy a venir y voy a declarar las variables de memoria de la misma forma que las declaré antes. Igual que antes, entonces voy a activar la hoja puertos para no leer la hoja equivocada. Voy a calcular la última fila. Y voy a hacer el ciclo. Ahora, ¿cómo dijimos que todo esto sucede solo, únicamente, si yo escogí algún valor? Bueno, el usuario escogió algún valor, entonces más bien voy a poner el if aquí adelante, que de hecho fue que se me fue. Vean que aquí en el algoritmo lo teníamos aquí de primero. Entonces, de primero yo voy a ver si lo que hay aquí es diferente de vacío, es decir, que no escogió nada. Solo en ese caso voy a venir a ejecutar todo esto. Si es vacío, no voy a ejecutar nada de esto, porque no tengo que ir a buscar ningún país. En este caso, en el for, lo que hacía era el otro condicional para ir a verificar si lo que estoy leyendo en la hoja es igual a lo que tengo en el control. Entonces acá yo digo, ¿okay? Si lo que estoy leyendo en la columna A con la fila es igual a lo que tengo en puerto CMD, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? A país TXT le voy a asignar lo que haya en la columna B para la fila que estoy leyendo. Como ya lo encontré, salgo del ciclo y listo. Entonces, esto es esto que tengo acá. Yo escojo un puerto cualquiera, no sé, Valparaíso, y aquí tengo Chile. Como está deshabilitado, el usuario no puede interactuar con este nombre, no me lo podría cambiar. Simplemente ahí está explícito cuál es. Vean que yo no me he pasado de control. Sin embargo, si yo vuelvo a cambiar acá, actualiza el valor. Por eso es que estoy utilizando el change. Cada vez que cambie este valor, va a venir a ejecutar esta macro, sin necesidad de que cambie de control. Vamos a ver si hay alguna pregunta, ¿no? Recuerden que Profe, ¿podría devolverse? ¿Podría quedarse ahí para poder ver? aquí en la programación. Sí, gracias. Sí. Revísenlo, me avisan cuando ya terminaron y córranlo, por favor, vayan ejecutándolo para verificar que les está funcionando y si algo no les funciona, pues entonces ahí me lo enseñan, me dicen para ir corrigiéndolo.
¿Ya terminaron? Voy, profe. No, Ok, profe. ok, tranquilo. No, me avisen nada más. Ya yo lo terminé, profe. Ok, ¿alguien falta? ¿O ya todos? Ya, profe. Ok, perfecto. Perdón, es que eso era para el chat y no me di cuenta de que estaba aquí. Listo, entonces vamos con el ejercicio que sigue. Entonces ahora me dice que vamos a generar una macro en el evento after update. Acuérdense entonces, el after update es cuando me paso de un control al otro, con el cursor, porque le doy el tab, con lo que sea. Entonces, ahí vamos a generarlo para el control que se llama precio por kilo TXT. Entonces, precio por kilo, aquí, acuérdense que podemos buscar el objeto, precio por kilo TXT. En este caso, también por defecto sale el evento change, pero como me está diciendo en el after update, cuando se pase de un control al otro, entonces yo aquí lo cambio. After update es este, el change lo quito. Bueno, yo siempre los quito, los borro, porque siento como que me hacen bulla ver tantos ahí que no tienen programación, pero ustedes en realidad los pueden dejar ahí y no pasa nada. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer esta? Dice, verificar si los datos incluidos en el precio por kilo y en peso neto corresponden a valores numéricos. En caso afirmativo, se deben multiplicar esos valores para asignar el resultado al cuadro de texto valor txt. En caso de que alguno de estos números no sea, perdón, de alguno de estos valores no sea un número, entonces desplegar un mensaje al usuario que indique que tanto el precio como el peso tienen que ser valores numéricos y se le asigna 0 al control valor txt. Entonces, veámoslo aquí, tal vez queda más claro, porque a veces esto cuesta como explicarlo con palabras, es mejor ver el funcionamiento. ¿Qué es lo que yo quiero? Cuando yo vengo aquí al detalle de carga, lo que quiero es que, digamos, en este caso, bueno, tenemos el precio por kilo y tenemos el peso. Entonces, si aquí esto vale 10 por kilo y aquí yo digo que tengo 5 kilos, entonces en valor total debería estar el número 50, ¿cierto? 10 por 5 son 50. El valor total es el peso por el precio por kilo. Eso es lo que yo quiero. Pero tengo que hacer una verificación porque acuérdense que estos cuadros de texto admiten cualquier texto. Entonces, si yo le escribo hola mundo aquí, entonces debería detectar que esto no se puede convertir en un número y entonces enviarme el mensaje. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer la multiplicación de hola mundo por 5. Eso me va a dar un error. Entonces yo tengo que ir a verificar si esto fue un número. Si es el número, se hace la multiplicación y se coloca aquí. Pero si hay algo como esto,
pues entonces tengo que decirle, ojo, eso no es un número, no puedo hacer la multiplicación, así que le pongo el valor 0. A ver, ustedes me dicen, ¿por qué el valor 0 si aquí es 0? Bueno, porque si en algún momento aquí decía 10 por 5, aquí ya dice 50. Entonces, donde yo pongo el hola mundo, igual va a decir 50. Y la idea es que esto quede en 0 hasta que aquí haya un valor numérico. Eso es el funcionamiento que queremos que haga. Entonces, vamos a hacer nuestro algoritmo. Y este es el 12. Uy. Y entonces vamos a ir a revisar qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, el primer paso es verificar, ¿verdad? Si tanto el precio por kilo como el peso neto son valores numéricos. Entonces, no sé si se acuerdan, ¿verdad? Perdón. Que habíamos hablado de que hay unas funciones integradas de Visual Basic, una de las cuales eran de comprobación de valores. Entonces, yo puedo decir, bueno, voy a utilizarla así, es como se usa. IsNumeric es la función, el parámetro es el valor de texto que yo estoy revisando si podría convertirse en un número. Entonces yo le diría, si precio por kilo de XT es numérico, pero necesito que este sea numérico y también que el peso neto sea numérico. Entonces tengo que hacer dos revisiones y como necesito que las dos sean verdaderas para que haga la multiplicación, entonces tengo que unirlas mediante un operador lógico AND. ¿Okay? Entonces yo digo, voy a ver si es numérico el precio por kilo y si es numérico el peso neto. Las dos tienen que ser numéricas para que yo haga la multiplicación. En este caso, si las dos son verdaderas, entonces yo vendría aquí y yo diría, ok, entonces, a valor de XT, ¿qué le voy a asignar? Ahora, ojo, a veces yo puedo utilizar textos y hacer la multiplicación y no falla. Yo he visto que hay gente a la que a veces no le falla, pero también he visto muchas veces que sí falla porque son textos. Entonces, yo les recomiendo que siempre utilicen la función val para convertir el texto en un número. Ya aquí me dijeron que sí se pueden convertir en número. Entonces, yo le digo, ok, vamos a multiplicar el valor numérico de precio por kilo por el valor numérico del peso neto. ¿Okay? Si las dos pueden convertirse en número. Si no, entonces, ¿qué es lo que hago? Entonces yo vengo y le digo al usuario, ojo, ¿verdad? El precio y el peso deben ser números. Algo así, no sé. Y adicionalmente, también llego y le digo, ok, en este caso, a valor de XT, le voy a asignar el valor 0. Esa es la forma en la que tengo que trabajar. Vamos a ver, no veo dudas, me imagino que está claro esto. Entonces, tenemos ya nuestro algoritmo, ahora tenemos que ir a verificar cuáles variables de memoria necesitamos. En este caso, isNumeric es una función que tiene un parámetro, que es un valor de texto, que es precio por kilo, que es un control, ya está en el formulario, no necesito una variable de memoria, sino que leo directamente del control. Igual aquí es una función y peso neto es otro control. Ahora, si se hace la multiplicación, valor txt es un control también, y aquí estos son los valores de los controles. Si no, aquí tengo el message box y este sigue siendo el mismo control que hablé acá. Entonces, en este caso no necesito ninguna variable de memoria. Como no la necesito, pues entonces no la voy a declarar. Y entonces, ya teniendo esto claro, vamos a ir a hacer la parte de la codificación.
ya poniendo todos los detalles necesarios para que no me genere ningún problema. Entonces, esto dijimos en precio por kilo, entonces aquí yo vengo, digo, ok, si es numérico, aquí con todo el detalle, entonces, precio por kilo txt.value, que es el contenido del control el que quiero convertir a un número en un momento dado. Y numérico de peso neto txt.value. Entonces, aquí es donde voy a hacerlo. Le digo, en este caso, valor txt.value, le voy a asignar, no, mentira. Le voy a asignar el valor numérico del precio por kilo txt.value multiplicado por el peso neto txt.value. En este caso, que yo asigne valores numéricos a un texto, eso no me genera ningún problema. ¿Okay? Es al revés donde eventualmente sí cuando estoy haciendo las operaciones. Si alguno de los dos dijimos no es un número, perdón, entonces yo le pongo el precio por kilo y el peso. Deben ser valores numéricos. Y nuevamente a valor txt le asigno 0. Les digo, aquí puedo asignarlo así y no me genera ningún problema. Entonces, si yo ejecuto esto, entonces aquí yo le pongo 10. Bueno, en este caso, bueno, digamos que 100. En este caso mantienen 0 porque esto es 0. Si yo le pongo aquí 5 kilos, bueno, aquí voy a poner el 10. Solo sucede cuando actualizo precio por kilo porque es donde está la programación, donde está la macro. Entonces ven que ahí me lo cambia. Si yo cambio esto por 15, ahí me lo cambia. Si yo lo cambio por 2, ahí me lo cambia. Aquí me hace la multiplicación. Y si yo le pongo aquí hola, pues entonces me dice precio por kilo y el peso deben ser valores numéricos. Ojo que en este momento vale 10 el valor, donde le doy a aceptar, ya me lo pone en 0. Para que no haya errores porque esto no es un número. Si vuelvo a poner aquí 4, pues entonces ahí me lo vuelve a calcular. Ahora, obviamente, yo debería hacer lo mismo cuando se cambia el peso, ¿verdad? Entonces, de hecho, el siguiente ejercicio es hacer exactamente lo mismo en el peso para que no importa si cambio el precio o si cambio el peso, siempre se mantenga actualizado este valor. Entonces, para eso, como aquí lo que estoy utilizando son los mismos controles que tengo en el formulario, pues entonces aquí lo que puedo hacer es copiar esto, literal, tal cual. Escojo ahora aquí peso neto, igual el after update, no el change. Y aquí copio exactamente la misma macro. Entonces, cuando yo vengo acá, yo le pongo en este caso, digamos 100, aquí ya le pongo 5, ya se actualiza. Si yo cambio el peso, se actualiza. Si cambio el precio, si cambio el peso, se actualiza. Si aquí pongo un texto, me pone el error y me pone 0. Igual acá, si yo pongo esto, me lo vuelve a poner ahí. Y cuando vuelven a ser números, pues entonces me vuelve, ahí me está diciendo por este otro, ya, me lo vuelve a calcular. ¿Ok? Entonces ya con eso estoy restringiendo esos valores para no tener problemas con los valores a la hora de que vaya a escribirlos en la hoja de Excel. Aquí se los dejo. ¿Necesitan tiempo para copiar o ya lo tienen? Sí, profe, yo sí ocupo. Ok, perfecto, perfecto, no hay ningún problema. Eso lo digo yo para no quedarme así como callada sin hacer nada y ustedes también. Me interesa mucho que porfa me vayan diciendo si hay algo que no les queda claro,
por qué se hace o cómo es que funciona, porque ahí es donde al resolver esas dudas, pues entonces como que ya empieza todo a tener muchísimo más sentido. Entonces no se queden con ninguna duda, o eventualmente, tal vez no ahora, si después están practicando en la casa y hay algo que no les sale, algo que no entienden, ahí me avisan y ahí lo vamos aclarando poco a poco para que no se vaya acumulando nada de dudas, de problemillas que puedan haber tenido, que no entendieron por qué o algo así. Para quien acaba de entrar ni acaba de entrar, estoy esperando que terminen de copiar esto y de probarlo para verificar que les funcione. Estamos en la práctica 9, por cierto. Profe, ¿cuál es la diferencia de el de arriba con el de abajo? Ninguna, solamente en cuál control se está ejecutando. Este se hace en el precio por kilo y este en el peso neto, para que no importa cuál de los dos cambie uno, siempre se actualice el valor. Pero en la programación son iguales. Ah, ok, gracias. ¿Ya terminaron o necesitan un poquito más de tiempo? Alguien falta, más bien. Yo le estoy pegando, profe.
Profe, una duda. Al momento de yo ponerle como número, se supone que ya tiene que salir el valor total. Es que, digamos, yo lo pongo y si me sale, digamos, si yo pongo, no sé, hola, si me sale que, o sea, no, que tengo que meter números, el mensaje y todo. Pero a la Ajá. hora de poner el precio y el peso, o sea, no me sale el valor total. ¿No te hace la multiplicación? No, ¿Puedes compartir pantalla para verlo? voy. No será, no sé si es algo de ahí o Vamos a ver, valor de... Ah, es que pusiste val preco por kilo, te faltó una I. ¿en dónde? Donde dice valor de xt.value es igual al val de, pusiste preco en vez de precio. Te faltó una I. Ah, ok, entonces acá también. Sí. Fíjate si ahí te sirve. Si te tienes problemas, le pones el punto value. Con punto value yo sé que nunca falla. Sí, ya. Ah, ahí está. Perfecto. Gracias. Ok. Ya les voy a compartir pantalla para que lo vuelvan a ver. Profe, ¿Sí? ¿puedo volver a poner el primero que hicimos? Es que lo iba a probar, pero me dice que El me... Activate. Aquí está, ¿no? Este. Sí, Está. ya vi que me faltó, gracias. Ok. Necesitamos tiempo porque nos falta todavía otro ejercicio. Bueno, nos faltan dos más, uno chiquitito, súper rápido, y otro que sí es un poquito más laborioso, no tanto, pero ¿alguien falta de copiar algo o siguen revisando? ¿Tienen algún error? No, Yo sí tengo un error, pero se lo digo mejor al final de la clase. ¿segura? Es para que continuemos, porque si tenés el error no puedes seguir con, o sea, no vas a poder generar lo otro. Ok, vaya, se lo mando. Ok. Vamos a ir viendo lo que sigue. ¿Qué es esto de acá? Ah, mira, no, es que nos faltan tres más bien. Tengo frío yo. Dice, genere una macro en el evento change del botón de alternar estado TGG que realice lo siguiente. Si el valor del control es falso, acuérdense que esos botones de alternar es falso cuando no está presionado, está completamente levantado. Entonces cambie el texto a pendiente.
pendiente es el valor por defecto, el que pusimos cuando estábamos diseñando el formulario. Y entonces lo que queremos es que cada vez que se vaya cambiando y vuelva al valor falso, pues que entonces se vuelva a poner el caption en pendiente. Si el valor del control es nulo, acuérdense que teníamos 3 estados, que cambie el texto a en tránsito. Y cuando el valor es verdadero, que es cuando está completamente presionado el botón, cambie el texto a entregado. Aquí hago una nota aclaratoria. Estamos utilizando el evento change porque tenemos los 3 estados. Entonces, cada vez que cambia el valor del botón, vamos a cambiar el caption. Cuando el botón de alternar solo tiene los 2 estados, que por defecto, como es, cuando el triple state está en falso, entonces podemos utilizar sea el click o sea el change. Y cualquiera de los dos me va a funcionar. Lo que pasa es que cuando tengo los 3 estados, el click solo detecta el evento cuando cambia de falso a verdadero, de verdadero a falso. Entonces no lo detecta cuando lo cambiamos el valor a nulo, que es ese valor intermedio. Por eso es que aquí estamos usando el change. O sea, en resumen, si tienen solo 2 estados, falso y verdadero, pueden usar el click. Pero si tienen los 3, tienen que usar el change para que detecte todos los cambios que han sucedido. Vamos a ver, entonces, por acá, permítanme un momentito. Bueno, entonces, esto lo hacemos así. Entonces, para efectos nuestros, ese sería el ejercicio 2E. El 2D es igual a este, ¿verdad? Lo que cambiaba era que en vez de hacerlo en el precio por kilo, lo hacíamos en el peso neto. Vamos a poner aquí entonces el 2D. Este sería el 2E. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a ir a ver cuál es el valor que tiene ese botón en cada Profe, momento. Ajá. está en la pantalla todavía de las macros. Ay, no compartí toda la pantalla. Ya les voy a compartir toda la pantalla. Sí, mira, pues sin querer. Sí, gracias por avisarme. Igual a Gabriel que me lo puso ahí en el chat. Ya, ahora sí está todo, compartiendo todo. Entonces, vamos a empezar. Hay 2 formas en las que nosotros podemos hacer la comparación cuando hay algo falso. Se lo voy a poner esto por aquí aparte para que lo vean. Cuando es falso, yo puedo, un botón de estos, yo puedo hacer la comparación de varias formas. Yo puedo poner, bueno, si el botón value es igual a falso, por ejemplo, ¿verdad? O puedo escribirlo también de esta forma, if not botón.value. Cualquiera de estas se puede utilizar. En este caso, para efecto del botón de alternar, que en este momento tiene 3 estados, sí es muy claro que cuando sea falso, haga tal cosa. Se los explico porque lo usamos, no estoy segura si lo usamos, creo que no lo usamos, no lo hemos usado así. Si yo pongo que no sea verdadero, significa que sea falso cuando solo tengo 2 valores. Pero como en este caso también tengo el valor nulo, entonces esto sería cierto cuando el botón es verdadero o cuando el botón es nulo. Entonces aquí tengo que hacer una revisión muy detallada de cuál es el valor exacto antes de asignarle el caption a ese botón. ¿Okay? Dicho esto, solo para que lo tuvieran ahí presente, entonces yo puedo venir acá y yo puedo ponerle, bueno, sí, el botón, ¿cómo se llama? Estado TGG punto value es igual a falso. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Cuando es falso, entonces, estado TGG.caption, porque es el texto el que voy a cambiar, tiene que ser pendiente. Ahora tengo que hacer un else if, porque tengo 3 estados. Si solo tuviera los 2, puedo hacer el else, o es gallo o es gallina, ¿verdad? Pero en este caso, yo tengo que decirle, ok, si no es falso,
Entonces yo puedo ir a verificar si es nulo, porque si es nulo tengo que ponerle el valor en tránsito, el caption, perdón, en tránsito. Entonces, el verificar si un campo es nulo es como verificar si un campo es numérico, ¿verdad? Son esas funciones integradas de Visual Basic y entonces lo usamos de la misma forma, solo que en este momento sería is null, ¿de quién? De estado tgg.value. ¿Ok? Si es nulo, si esto me da verdadero, entonces el caption que le voy a asignar a este va a ser en tránsito. Y si no, pues entonces el valor que va a tener porque ahora sí ya no tengo más estados posibles. Va a ser entregar. Voy a pasar esto de hoja mejor. Para que quede todo ahí en una sola. Y ahí lo tenemos junto. Ahí está. Estas son las tres posibilidades entonces. Falso, nulo o en este caso que este sea verdadero. Igual que en el caso anterior, estamos trabajando directamente con los valores del botón. Como son los valores del botón, no necesitamos ninguna variable de memoria. Entonces lo trabajamos directamente así sobre la codificación. Nos venimos entonces por acá. Vamos a escoger estado TGG. Y dijimos que, acuérdense que lo que les dije, aquí por defecto me sale el clic. Me sirve perfectamente cuando solo tengo dos estados. Cuando tengo tres, mejor trabajo el change. Y entonces lo borro y acá es donde voy a venir a trabajar. Entonces aquí le digo, si estado TGG value es igual a falso, entonces cada uno de ellos lo pongo igual. Este sería mi macro acá. ¿Cómo funciona esto? Ya con esto les va a quedar mucho más claro este botón. Aquí está falso, está pendiente, valor por defecto cuando se muestra, se activa el formulario. Yo presiono un poco, dijimos que cuando son tres estados, entonces el que sigue va a ser el estado nulo, que es como medio estripado. Entonces ahí está en tránsito. Cuando vuelvo a hacer un cambio, lo aprieto completamente, pasa a verdadero, tiene que ser entregada. De verdadero pasa a falso, nuevamente a nulo, nuevamente a verdadero. Y así, entonces, el usuario puede venir a escoger aquí. Como les dije antes, puede ser con un botón de alternar, puedo tener los tres botones de opción, poner las tres opciones ahí y que de esas escoja la que quiera. Cualquiera de las formas es válida, ustedes usen la que les guste más, porque sea más bonito, porque lo entienden más, por lo que sea. Lo que me interesa es que entiendan bien que así se pueden escoger opciones. Claro, el botón de alternar tiene un máximo de 3 opciones. No hay más estados posibles. Con los botones de opción ustedes pueden tener todos los que quieran. Ponen un control por cada una de las opciones y listo. Pero si tienen 3, pues esta es una opción interesante para que la trabajen. Pues les voy a poner aquí la programación, que sería esto. Nada más. Y ya lo que nos queda es escribir datos en la hoja de Excel. Hasta el momento lo que hemos hecho es que leemos datos de Excel
y los ponemos en cuadros combinados, lo ponemos en cuadros de texto, ¿verdad? Y demás. Ahora lo que queremos hacer con este formulario es que más bien el usuario ahí registra la información de una carga, mete los datos, nosotros hacemos la validación de que el peso y el precio sean numéricos para tener el valor, etcétera, etcétera. Y cuando le damos registrar, escribimos esos datos que están en el formulario en la hoja de Excel. ¿En dónde? Pues en la hoja de exportaciones. Ahí es donde vamos a ir a escribir cada uno de los valores que el usuario nos incluye en los formularios. Por eso es que yo les decía en un principio que el formulario es como una interfaz entre la hoja de Excel y el usuario final. En el formulario hacemos las validaciones, hacemos cálculos, hacemos de todo y en un momento dado vamos a escribirlo a la hoja Excel. Por eso es que es la interfaz. Y nos queda mucho mejor eso que dejar que los usuarios se escriban directamente sobre el archivo Excel. Porque, como les decía, si en vez de poner 10 pusieron L0, pues en la hoja Excel lo escriben y lo escribieron directamente. En cambio aquí ya tenemos la validación de que eso no es un número para que digan, ah, mira, lo puse mal, lo corrigen, ya calculan y pueden escribir bien. Entonces vamos a ir a ver el ejercicio que sigue. Básicamente es eso que les dije, ¿verdad? Vamos a almacenar los datos en el formulario y hay que tener esta consideración, ¿verdad? Que dependiendo del valor del control estado TGG, del botón de alternar, pues es lo que tengo que escribir. Al finalizar la macro se despliega un mensaje al usuario que le avise. Entonces, a final de cuentas, lo que quiero es venir a la hoja de exportaciones y entonces en la columna A copio lo que haya en el cuadro de texto que se llama fecha TXT. En la columna B, el puerto que hayan escogido en el control puerto CMB. En la columna C, la empresa que hayan escogido en exportador CMB. El peso neto, lo que hayan escrito en peso neto TXT. El precio por kilo, lo que hayan escrito en peso por kilo TXT. Valor total, lo que se haya calculado en valor TXT. Y este es el que cambia, porque entonces aquí yo sí tengo que hacer un condicional, tengo que hacer una revisión. Dependiendo, como les dije, del valor que tenga el botón de alternar, entonces escribo entregada, si es verdadero, en tránsito, si es nulo, o pendiente, si es falso. Y eso es lo que tengo que hacer. Ahora, ¿qué otras consideraciones tengo que tener? Bueno, si yo llego y empiezo a escribir en la fila 3, le voy a caer encima a otra información que existe. Entonces, yo necesito saber cuál es la primera fila vacía para ir a escribir en esa fila vacía. En este caso, tenemos datos hasta la fila 72. Entonces, yo lo veo y para mí es muy fácil decir, ok, entonces escriba en la fila 73. Pero nosotros tenemos que darle la instrucción a Visual Basic de que haga eso. ¿Y cómo hago eso? Muy fácil. Yo calculo la última fila con datos de la forma que ya vimos para que me dé el 72. Y a eso le sumo 1 y ya tengo la primera fila vacía, que es donde voy a ir a escribir. ¿Ok? Entonces, como estamos ya un poquito cortitos de tiempo, vamos a hacer directamente la parte de la codificación para ver si logramos terminarla. Pero como les digo, aquí entonces es ir solo a revisar en cuál columna va cada uno de los valores y hacer esa revisión de cuál es la fila en la que tengo que ir a escribir. Lo primero, bueno, eso es en el botón registrar. Entonces yo busco registrar, DTN. Aquí sí es en el evento clic, porque es cuando hacemos el clic sobre el botón que se va a registrar. Igual que en el caso anterior, bueno, en este caso no tengo que hacer un ciclo, ¿verdad? De que tengo que leer desde la fila 3 hasta la última, sino que directamente es calcular cuál es la fila en la que voy a escribir. Entonces, para efecto de esto, la única variable de memoria que necesito va a ser la fila en la que voy a escribir, digamos que es la fila vacía, que va a ser de tipo integer, porque nuevamente no sé cuál va a ser el valor que me van a dar. Entonces, primer paso, acuérdense que acá primero se cargaron los puertos, se activó la hoja puertos. En esa misma macro se cargaron las empresas, entonces esta es la hoja que está activa. Después, cuando el usuario escogió un puerto, se fue a buscar el país y entonces se devolvió. Esta es la hoja que está activa en este momento. Entonces, yo tengo que ir a decirle, antes de escribir,
Y antes de saber cuál es la fila, antes de calcular la fila en la que tengo que escribir, tengo que decirle, ok, váyase a la hoja de exportaciones, porque aquí es donde voy a trabajar. Entonces, aquí yo le digo, ok, worksheets, exportaciones, punto activate. Ya estando ahí, en la hoja de exportaciones, es donde yo le voy a decir, ok, búsqueme la última fila con datos y le suma 1. Entonces, yo le digo, ok, en fila vacía voy a dejar. Y lo mismo que hicimos antes. Para la hoja activa voy a trabajar con las celdas. Voy a contar las filas de la columna A. Voy a irme al final. Voy a subir. Voy a devolver la fila. Esta es la que tiene datos. Y a eso le sumo 1. Con eso tengo la primera fila vacía. ¿Ok? Entonces, así que tengo eso. Y aquí es donde voy a escribir valores en la hoja Excel. Acuérdense que esto es un comentario. Cuando pongo esa comilla, se va a poner en color verde. Eso es solo para explicar algo. Entonces, ahora que digo que en la columna A, para la fila que calculé, que es la primera vacía, voy a escribir que lo que haya en fecha txt. En la columna B, igual para la vacía, voy a escribir lo que haya en puertos cmb.val. En la columna C, voy a escribir lo que haya en exportador CMB. En la columna D, vean que todo es con esa misma fila. Voy a escribir lo que haya, aquí era el peso. En peso xt. Ahora, ojo, si yo lo pongo así, me lo va a escribir como un texto. ¿Ok? Si yo quiero que me lo escriba como un número para que me respete este mismo formato, entonces yo tengo que poner, ok, el valor numérico de lo que haya, de lo que haya en el peso. Igual me va a suceder con el precio por kilo y con el valor. Entonces acá en la E, voy a escribir el valor numérico del precio por kilo txt.value. En la F, el valor numérico de lo que haya en valor de txt.value. Y aquí es donde viene el asunto de lo de la G, que ya depende del estado que tenga el botón de alternar. Entonces, como depende de eso, yo tengo que ir a hacer la verificación. Entonces, igual yo vengo y le digo, si estado de g.value es igual a falso, entonces en G, con esa fila, yo voy a escribir, ¿qué voy a escribir? Pendiente. Si no, si estado, perdón, si es nulo, igual que como hicimos la vez pasada, estado de gg.value, entonces en G voy a ir a escribir en tránsito. Y si no, en G
Vean que todo es con la fila que calculó que es la primera vacía. Vamos a escribir entregada. Y termino mi condicional. Al final me dice que tengo que ponerle un mensaje al usuario. Carga registrada exitosamente, por decirlo así. Entonces, esto sucede cuando hago clic sobre el botón registrar. Entonces vamos a ir a registrar una. Vamos a irnos a datos generales. Vamos a escoger, no sé, Hong Kong. Ese es el puerto. Mira, ponen país Hong Kong, qué curioso. Exportador, vamos a ver cuál exportador. Digamos que es ITN. Fecha, vamos a ponerle hoy 2020, 10-14. Vamos a ir al detalle de la carga. Vamos a decirle que el precio por kilo es de, no sé, 6. Y que el peso neto son 1.200 kilos. Ahí tenemos 7.200. Digamos que no está en pendiente, sino que está en tránsito. Y le voy a dar registrar. Aquí me dice carga registrada exitosamente. Voy a cerrar. Y vamos a ir a revisar acá en exportaciones. Vean, aquí está en la 73, Hong Kong, ITN. Aquí está 1.200 es el peso, $6 es el precio por kilo, 7.200 toda la carga. Y aquí está en tránsito. La próxima vez que yo escriba algo aquí, mira, aquí me falta un 0, pero bueno, no importa. Ese es error mío, no de la macro. Ahí quedaría. Entonces, la próxima vez que vaya a escribir, esta va a ser la última fila con datos, va a escribir en la 74. ¿Ok? Voy a pasarme acá a la programación. Y ya el último que quedaría es este de salir, que lo que hace el botón salir es salvar el archivo. Eso está ahí en las instrucciones. ¿Cómo salvo el archivo? Utilizo el objeto archivo, es this workbook, y el método save. Y después de salvar el archivo, yo lo que digo es voy a cerrar el formulario. Como es el mismo formulario donde está la macro, le digo onload me a mí mismo. Y con esto tendríamos la práctica ya lista. ¿Preguntas, chicos? A ver si hay algo. No. Aquí les dejo esto. Recuerden, cualquier cosa que no les salga, me avisan. Sea hoy, ahora, o sea después, me lo mandan al chat, me lo mandan al correo, para que revisemos y aclaremos dudas. Profe, ¿y a qué hora nos metemos a la otra clase? ¿A qué hora qué? Nos conectamos a la otra clase. A las 9. Estamos saliendo, son las 8:48. Se supone que terminamos a las 8:50. Ah, ok, perfecto. Gracias. Ok. Sí, ya si terminaron y no tienen dudas, pueden ir saliendo. Yo te dejo esto aquí por si hay alguien que necesite revisar, copiar o algo así.
Sí, sí, vamos a tener clase teórica. O sea, pueden ir saliendo de este enlace y a las 9, 10 minutos nos conectamos en el enlace de la sesión teórica. Ok, chicos, voy a terminar acá. No sé cuántos quedan, sí quedan poquitos. O alguno necesita terminar de ver algo. De los que quedan. Yo no, profe, pero creo que tengo la duda todavía. Ah, ok, perfecto. Entonces, Ay, no, nosotros, mentira, ya me sirve. ¿ya te sirve? Ah, Bueno, bueno. sí, milagrosamente. No, igual revisa bien qué era para que, si ya te Sí, sirve, por lo menos que puedas detectar qué era lo que habías hecho que no te estaba funcionando. sí, voy a ver qué era, porque sí fue rarísimo. En realidad estaba igual, pero seguro algún espacio ahí, me imagino. Quién sabe, sí. Ok, voy Cuando a lo ir vuelva a hacer. cerrando entonces. Ahí sí, cualquier cosa me avisas. Voy a Ok. ir cerrando por acá y nos vemos ahorita entonces. Bueno, nos hablamos Bueno. ahorita. Chaito.